pido de favor para que no se inicie el sonido de los que ya se conectaron, que apaguen su micrófono, por favor. En un momento vamos a iniciar. Buenas tardes a todos los que ya están conectados, bienvenidos. Ya tenemos aquí el honor de contar con la presencia virtualmente del magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Les pido, por favor, los que tienen todavía prendido su micrófono, que lo apaguen para que nos ayudemos a todos a escuchar mejor. Bueno, pues el día de hoy iniciamos en la Escuela Judicial Electoral con estos seminarios virtuales. El día de hoy arrancamos con el de nulidades electorales y pues qué mejor para iniciar la primera plática virtual en estos tiempos de pandemia con la plática del magistrado Felipe de la Mata Pisaña, de quien tenemos el honor de contar con la presencia y el apoyo como siempre, de quien voy a leer su síntesis curricular, para que todos sepan del magistrado. El magistrado Felipe de la Mata Pisaña es abogado mexicano, permítanme un segundo, es abogado mexicano que se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre de 2016. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con mención especial, tiene maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, tiene doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana con mención honorífica y doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha con mención cum laude. Cursó el posgrado en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho, la especialidad en los 8 cursos de posgrado de Derecho de la Universidad de Salamanca y el posgrado de especialización Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual en la Universidad de Castilla-La Mancha. En su actividad profesional, fue secretario auxiliar de secretario proyectista de Magistrado Electoral Regional, secretario instructor y secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, coordinador general de asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral, secretario general de acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral y magistrado de la Sala Regional Especializada. Y de esta sala especializada fue magistrado fundador. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años, empezando su gestión el 4 de noviembre de 2016. En su actividad docente y académica ha sido profesor titular de diversas materias a nivel licenciatura y posgrado en las universidades Panamericana, Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Magistrado Felipe de la Mata, sea usted muy bienvenido a esta primer conferencia virtual de nulidades en este seminario de nulidades virtual. Muchísimas gracias, magistrado. Muchas gracias, querida Gaby. Entonces, bueno, ¿sí me están oyendo todos? ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a comenzar entonces con este seminario virtual. A ver, el tema que hoy vamos a ver es justamente el acto jurídico electoral y sus nulidades. Si ustedes se dan cuenta, el programa o el temario está desarrollado para primero una parte general del acto electoral y después una parte específica donde se van viendo los supuestos legales de nulidad del voto, nulidad de casilla, nulidad de la elección, los supuestos a su vez legales y finalmente los casos de nulidad por razones constitucionales. Y termina el temario con un taller de casos prácticos. Entonces, hoy vamos a empezar con una idea general acerca del acto electoral. A
A ver, por aquí tengo que hacer varias advertencias. La primera advertencia es que estas ideas, pues son, vamos a decirlo, personales. Es decir, yo llevo más de 20 años en temas electorales y además llevo más de 20 años como profesor, entre otras materias de derecho civil. Entonces, las ideas que pues les voy a poner ahorita, pues justamente devienen del tiempo que tengo tanto de profesor como pues de profesionista encargado de temas electorales. En ese sentido, pues no conozco algún autor que específicamente desarrolle estas ideas, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que la teoría general del acto electoral y sus nulidades, como a continuación, pues todavía está a debate. Tenemos que irla creando, todos, diría yo, a través de la discusión. A ver, vamos a empezar diciendo y recordando algunas cuestiones. A ver, si ustedes se acuerdan, el acto jurídico general, el del derecho común, pues divide, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? El hecho jurídico general o hecho jurídico en lato sentido, que se divide en hecho jurídico en estricto sensu y en acto jurídico. ¿Qué es lo que particulariza al acto jurídico específicamente? Primero, se trata de una modificación de digamos, de la realidad que se hace de manera voluntaria y las consecuencias de derecho se dan precisamente por la voluntad, es decir, los actos jurídicos del derecho común, pues simple y sencillamente comienzan justamente con una declaración de voluntad. Y después de la declaración de voluntad, las consecuencias de derecho devienen directamente de digamos, de la declaración de voluntad correspondiente. A ver, la pregunta que yo me he hecho durante unos años es, ¿pueden ser aplicables los conceptos del derecho general al acto electoral? Y si, a ver, y si en su caso es aplicable esta clasificación, tiene utilidad, porque luego los abogados somos espectaculares, ¿no? Creando clasificaciones que no sirven de nada. Y si es así, si tiene utilidad para establecer los temas de ineficacia. Bueno, de eso se trata la conferencia de hoy, justamente. A ver, la primera cuestión que hay que decir es que yo identifico que al menos hay dos tipos de acto electoral. El primer acto electoral lo podríamos llamar el acto de la administración electoral, ¿no? O administrativo electoral. El segundo tipo de acto es un acto electoral en estricto sentido, ¿no? A ver, evidentemente que las instituciones administrativas electorales, específicamente el INE y cada una de las OPLES, por ejemplo, pues pueden llevar a cabo otro tipo de actos jurídicos civiles, actos jurídicos laborales. Pero ahorita estoy pensando en los actos que tienen incidencia dentro de la vida electoral nacional y entre otras cuestiones en la organización de las elecciones específicamente, ¿no? A ver, en ese sentido, y si entendemos que hay dos tipos de actos electorales nada más, es decir, los actos de administración electoral o administrativos electorales y el acto electoral en estricto sentido, ya los iré definiendo específicamente, pues podemos justamente definir al primer acto administrativo electoral como una declaración de voluntad realizada por una institución administrativa electoral que produce efectos justamente dentro del derecho electoral. Bueno, a ver, aquí van a haber varias cosas que tenemos que ir estableciendo de forma más o menos clara, ¿no? Primero, se trata de un concepto, de un acto jurídico de derecho público. Evidentemente no estamos ante ningún tipo de acto jurídico de derecho privado, ¿no? Repito, claro que una OPLE o el INE puede celebrar contratos privados de arrendamiento, puede celebrar contratos de compraventa, pero no. Estamos hablando de actos administrativos, ¿no? De organización electoral, inclusive, ¿no? Por parte del órgano administrativo electoral. ¿Eso qué significa? Significa que no puede ser una, vamos a decirlo, una voluntad viciada por error o por violencia, ¿no? Evidentemente. Tenemos, al ser una institución administrativa electoral la que emite este tipo de acto, pues aplican entonces las reglas específicas o digamos, o que normalmente se consideran del acto de autoridad. ¿Cuáles? Pues entre otras que tenga competencia.
Competencia material, ¿no? Esto es bien importante. Evidentemente que la autoridad tiene que ser competente para llevar a cabo, no sé, el acto de fiscalización, el acto de determinar dónde se colocan las casillas, el acto de seleccionar los... eh, eh, creo que sería bueno que pusiéramos evidentemente tiene que tener una competencia material, ¿no? Respecto de la posibilidad, en su caso, de llevar a cabo el acto jurídico administrativo correspondiente. Por supuesto, también necesita tener una competencia territorial, por supuesto, ¿no? Es decir, sería difícil que las elecciones de Yucatán fueran normadas por la OPLE de Baja California, ¿no? Por decirlo, evidentemente. Ahora, fíjense que esta voluntad por parte del órgano administrativo, pues es una voluntad muy particular, porque se lleva a cabo, sin embargo, muchos de estos órganos son llevados a cabo por órganos colegiados. Cuando esto sucede, entonces tenemos además para verificar que efectivamente se lleva a cabo la voluntad, pues tenemos justamente que verificar las reglas de instalación y de quórum correspondientes a este acto en particular. Bueno, derivado de que se trata de un sujeto muy específico, muy específica de manera fundada, y por supuesto tiene que haber un mérito para la actuación. Le hace, tiene que estar, en su caso, motivada, no solamente fundada, sino también motivada al caso concreto. Fíjense cómo estos sujetos específicos normalmente pues será justamente las autoridades administrativas electorales, repito, el INE, las OPLES, pero también podrían ser ocasionalmente pues algunos congresos que llevan a cabo cuestiones que tienen que ver con organización de las elecciones también, por supuesto. Por excepción, por supuesto, también. Ahora, fíjense cómo también los efectos de derecho del acto electoral, pues pueden ser generados, por supuesto, ¿no? Respecto de todos los sujetos obligados por las normas electorales, pero también pueden ser particulares, específicamente para un solo sujeto obligado por las normas electorales. Y esto me hace pensar, ¿cuáles son los sujetos digamos, obligados por los actos electorales? Bueno, por supuesto, pues en principio, la propia administración electoral, en cada una de sus facetas. Puede ser el consejo o los consejos que la integran, las juntas, los funcionarios. Evidentemente también los partidos políticos y las agrupaciones políticas y sus militantes, sin duda, ¿no? También pueden ser, sin duda, y esto es bien importante, los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos que ejercitan o ejercen sus derechos político-electorales. Ojo, y en general, vamos a decirlo, cualquier persona física o moral. Esto nos queda más claro cuando alguna persona física o moral tiene, por ejemplo, la posibilidad de una conducta autorizada, facultada o restringida, inclusive puede ser muchas veces sancionada, ¿no? Y así tenemos, por ejemplo, casos de televisoras, radiodifusoras, notarios o ministros de culto que también son sujetos específicos del derecho electoral. Nos da, y por lo tanto del acto jurídico electoral. Ahora, fíjense ustedes cómo también existe vamos a decirlo, efectos específicos de estos actos administrativos electorales, ¿no? Pueden ser efectos constitutivos, ¿no? Declarativos, sancionatorios y hasta reglamentarios, ¿no? Es decir, no quiero caer en demasiado tiempo con esto, pero evidentemente, pues, no será lo mismo establecer un monitoreo que responder una consulta, que sancionar específicamente a una persona física o moral, o en su caso, hacer un reglamento, ya sea interno
o externo para la regulación de alguna parte de las elecciones que se tenga que hacer de acuerdo con el derecho. Fíjense ustedes cómo son el objeto de este acto de administración electoral, es al final del día las normas de derecho electoral, es decir, las de organización de las elecciones y, por supuesto, también los derechos de los militantes y, en su caso, de los ciudadanos. Esto es, le corresponde a este acto electoral en general las reglas básicas de la elección, asegurar la equidad, el uso adecuado de recursos. Miren, es tan genérico, de acuerdo a la jurisprudencia de los últimos 20 años, el tema, que inclusive todos los derechos humanos vinculados a un acto electoral necesarios para hacer efectivos los derechos político-electorales de la ciudadanía pueden ser controlados o pueden ser materia de este tipo de actos, ¿no? Y así hemos visto todos los casos de grupos en situación de desventaja. Nos preguntamos también si este tipo de actos necesitan algún tipo de forma. Pues la regla general es que sí, tiene que ser una forma escrita. Aquí viene algo interesante. Normalmente tienen también que ser actos públicos. Esto significa que se hacen normalmente a través de sesiones, ¿no? Claro, repito, cuando se hace a través de órganos colegiados. Sesiones públicas. Y ahí viene la discusión de qué hace pública una sesión, y más en tiempos del coronavirus, ¿no? Pero bueno, también nos hacemos la pregunta si tiene que ser respecto de esta forma en un lugar determinado, un edificio, un territorio. Esto pareciera que no. Sí, tendrá que ser en la entidad correspondiente donde se ejerza la competencia territorial, pero otra cuestión me parecería que no. Por supuesto que también resultarán obligatorios los temas que tengan que ver con la identificación del acto, la identificación del ciudadano, le hace todo lo que hace a la motivación correspondiente. Y me parece que más ahora existirían también una obligación respecto de todos los temas que lo decimos desde la parte de justicia como justicia abierta, pero si ustedes se dan cuenta deberíamos decir función electoral abierta, es decir, hacer comprensibles los actos jurídicos administrativos electorales a la ciudadanía, porque, perdón que lo diga, luego son bastante complicados, ¿no? Son súper complejos, están escritos además como para una fórmula muy técnica, y me parece que en alguna fórmula de ciudadanizar, ¿no? Como vía de garantizar el pleno acceso y conocimiento y transparencia, pues sin duda sería bueno, claro, que este tipo de actos también aplicaran las reglas de una función electoral abierta. Bueno, ya hablamos suficiente de este acto. Les digo, hice como una especie de teorización rápida del acto administrativo electoral. Ahora la pregunta es en torno a la ineficacia del acto administrativo electoral. Bueno, a ver, me parece claro que existe la posibilidad de invalidar el acto administrativo electoral, es decir, de que sea nulo. Pero también, por supuesto, está la posibilidad de que sea anulable. La palabra nulo viene de nullius, como muchos de ustedes sabrán, que a su vez viene de nihil, que en latín significa nada. Es decir, si algo es nulo, se le convierte en la nada. La cuestión, cuando se dice anulable, es de que es posible su nulidad, ¿no? Es decir, si bien se puede anular, también puede ser subsanable. Ahora, en materia electoral, ocasionalmente esto llega a suceder, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. Los casos de nulidad del acto administrativo electoral, pues va a ser fundamentalmente la ausencia de los elementos de los que acabo de hablar, ¿no? Una falta de competencia, inclusive la jurisprudencia del tribunal ha dicho que la falta de competencia se tiene que hacer valer de oficio, es decir, si el tribunal se da cuenta que hay una autoridad que está actuando sin competencia, de oficio, sin que haya agravio, tiene que declarar la nulidad del acto, por carecer de la forma correspondiente, porque no haya motivo o mérito en el propio acto, es decir, fundamentación y motivación adecuada. Por supuesto, distinguiendo entre los tipos de actos, porque como todos ustedes saben, la fundamentación y motivación no será igual en un reglamento que en una resolución sancionatoria.
el tema de la voluntad del acto, de la autoridad que está emitiendo el acto, que sea libre, ¿no? Como lo acabo de decir, que no haya violencia, error, dolo. Los actos anulables pues llevarán a la posible subsanación, ¿no? No sé, vamos, sería algo difícil, pero sí se llega a ver. Se llega a ver que de repente alguien impugna porque dice, faltó un sello, o por ejemplo, faltó una firma, o faltó una copia, o como nos pasó hace no mucho en un caso interesante, nos dijeron, el acto correspondiente le faltaban tales hojas, ¿no? A ver, una cosa sería la nulidad de la notificación y otra cosa es la nulidad del acto, ¿de acuerdo? Es decir, es subsanable ese tipo de errores. Miren, y yo he pensado también en torno a este tema, que cuando el tribunal actúa en plenitud de jurisdicción, especialmente para evitar la revocación del acto, muchas veces porque quizá la fundamentación y motivación no resulta adecuada, pues en realidad lo que está haciendo es justamente, digamos, determinar que este acto en realidad es anulable, es decir, no hay necesidad de anular el acto, de volverlo nulo, ¿no? Sino que a través del análisis judicial se puede mejorar. Ahora, en todo caso, en estos supuestos siempre se pide la nulidad de este tipo de actos electorales cuando el acto está totalmente emitido. Y esto es importante hacerlo notar. Es decir, el acto de administración de la autoridad electoral o acto administrativo electoral se emite y después se pide la nulidad en tribunales por las vías que correspondan. Bueno, pero ustedes saben, este no es el acto electoral divertido, ¿no? Es decir, seguramente ustedes no están esperando que yo hable más de este tipo de actos, ¿no? Bueno, vamos a hablar del acto electoral en sentido estricto. Y aquí es donde viene lo divertido. A ver, repito, esto va a ser una fórmula de categorización o de teorización del acto electoral desde mi perspectiva personal. Tenemos que trabajarla entre todos. A ver, primero, yo definiría el acto electoral en estricto sentido como un acto jurídico complejo, por el que la ciudadanía elige de manera libre y constitucional a los funcionarios que le gobiernan. A ver, aquí tenemos un primer problema. Porque alguien me podría decir, oiga, ¿y está usted seguro que eso es un acto jurídico? Bueno, a ver, yo no tengo dudas. Pero fíjense cómo aquí el acto jurídico, en este acto jurídico, la voluntad importante es la voluntad de la ciudadanía, la voluntad del elector, ¿no? El elector deposita su voto, ¿no? Llega toda la ciudadanía, depositan sus votos y eso, a través de eso, termina determinándose quién es el funcionario que va a gobernar a esa ciudadanía. Entonces, yo no tengo duda que hay una voluntad por un lado y los efectos de derecho se dan precisamente por la voluntad del electorado. Ahora, si esto significa acto jurídico como sostengo yo, entonces significa que varios de los principios del acto jurídico se le aplican al acto jurídico electoral en estricto sentido. A ver, la primera es, por supuesto, la autonomía de la voluntad, es decir, el elector, cada uno de los sujetos implicados, los ciudadanos que van a votar, tienen que votar de manera libre, por supuesto, y con las características que se encuentran en la Constitución, ¿no? Libre, secreta, etcétera. Tiene evidentemente que ser un objeto lícito, posible, constitucional. Aquí es bien importante. Las características del voto tienen que darse de acuerdo con el contenido constitucional. Y esto justo me recuerda a la teoría del acto jurídico, donde se dice que el objeto sea posible y lícito, ¿no? Pues aquí diríamos que la licitud es de gravedad mayor, porque tiene que ser constitucional. Y por supuesto, yo no tengo ninguna duda también de que tiene que haber aplica a este tipo de actos el principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados. A ver, esto es muy importante. Necesitan poner mucha atención en este principio. Es una jurisprudencia que está desde los años 90 y que pareciera que a todo el mundo se le olvidó de repente, ¿no? Es decir, hace unos años empezamos nuevamente a utilizarla y de repente parecía que estábamos inventando el hilo negro y el agua tibia. El principio de conservación de los actos válidamente celebrados
significa dos cuestiones. La primera, cuando el intérprete tenga dos interpretaciones, uno que lleve a la invalidez del acto jurídico y otro que lleve a la validez, debe preferir aquella que lleve a la validez. La segunda, que es lo que digamos, lo que hemos inventado en materia electoral, una palabrita muy divertida que se llama determinancia, que no existe, pero todos lo usamos, ¿no? Significa que solo se puede anular el acto electoral si esto es, si digamos, la razón por la cual vas a anular el acto es grave, pero muy grave, diría yo, ¿no? Es decir, es tan grave que la voluntad de la ciudadanía se encuentra viciada, ¿de acuerdo? Si no te queda clara esa gravedad, entonces, simple y sencillamente, tiene que seguir vigente. ¿Cuáles son los elementos que se establecen para determinar la posible determinancia? Normalmente se habla de la vía cuantitativa y de la vía cualitativa, ¿no? Es decir, cuantitativa es cuando ha sido tan grande la gravedad, vamos a decirlo, respecto del número de votos o respecto del número de casillas en las cuales se ha afectado el acto electoral, que simple y sencillamente pues ya no puedes pensar que esto sea válido. Y cualitativa, cuando los principios se encuentren tan grandemente rotos que ya no puedes confiar tampoco en la validez de la elección. Bueno, esto significa que también aplica el principio de los actos jurídicos, que es el de inalterabilidad de la voluntad, por supuesto, ¿no? Es decir, tienes tú que buscar justamente que lo que se cumpla sea la voluntad popular, ¿no? Bueno, ahora, pienso que el acto electoral en estricto sentido es un acto complejo, ¿de acuerdo? ¿Por qué es un acto complejo? Por varias razones. La primero por los sujetos. Fíjense cómo el acto electoral es complejo por cuanto hace a la ciudadanía, ¿no? Es decir, las personas van a votar, inclusive las personas integran la mesa de casilla, si bien las mesas de casilla son autoridades, todos lo sabemos, están integradas por ciudadanos, ¿no? Y esos ciudadanos participan en la integración, ojo, pero además, sin duda, el principio del acto es totalmente ciudadano. Llega una persona física, se presenta en la casilla y de manera secreta, específicamente deposita su voto en la urna correspondiente. Entonces, primero hay un sujeto de derecho pues, privado, una persona física que emite su voto. Pero tenemos también del otro lado las instituciones electorales y todos están justamente participando en este acto. En la institución electoral, pues tenemos a los consejos municipales, distritales, estatales y por excepción, solo en un caso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Miren, tenemos también el tema de que este tipo de acto es complejo porque existen varias etapas y esto es lo más importante y aquí es donde lo quiero hacer notar. La primera etapa es el acto de votar, es decir, el voto, ¿no? El agarrar la boleta, cruzarla, o yo qué sé, que le quieran poner, y meterla adentro de la urna correspondiente. La segunda etapa, el cómputo en la casilla. Los ciudadanos, investidos de autoridad, hacen el cómputo correspondiente y pues ya remiten al instituto correspondiente también el paquete electoral. La tercera etapa, los cómputos subsecuentes. El cómputo municipal, distrital, estatal y en su caso el cómputo municipal que se llevan a cabo por los órganos electorales que correspondan. Y finalmente, la declaración de candidato ganador y por lo tanto basada en una declaración de validez de la elección. ¿Sí se dan cuenta que están todas esas etapas? Es decir, pareciera que el acto electoral es un acto complejo, tanto por sus sujetos, pero también por sus etapas, para que pueda ser válida la voluntad popular, la voluntad de todos y cada uno de los electores, se tiene que cumplir con todas las etapas, punto. Y justamente en eso está el tema del efecto jurídico. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia del otro acto electoral donde
pues hay muchos tipos de efectos y que si constitutivos, reglamentarios, sancionatorios. Aquí el efecto jurídico es la elección de funcionarios que gobiernen a los electores. Punto. ¿No? Específicamente a los electores. Esto es la regla general porque también hay mexicanos que pueden votar en el extranjero. ¿A qué funcionarios normalmente? Pues serán los funcionarios del Poder Ejecutivo, ¿no? Ya sea federal, específicamente el presidente de la República, por supuesto estatal, municipal, a veces algún tipo de funcionario submunicipal y por supuesto los organismos, los municipios que forman parte de los pueblos y comunidades indígenas. Y también el poder legislativo. Bueno, ok. Ahora, el tema de la nulidad de este tipo de actos es especialmente interesante, porque aquí nos damos cuenta que aquí no hay anulabilidad. Es decir, aquí no es subsanable. Si hay una razón de nulidad grave, determinante, pues simple y sencillamente la correspondencia es la nulidad, ¿no? Ahora, si no es grave ni determinante, pues el acto es válido y sus efectos, ¿no? Entonces, aquí estamos ante una nulidad de un todo o nada. ¿Es nulo el acto o no es nulo el acto electoral en estricto sentido? Bueno, a ver, la nulidad puede referirse a cada una de las etapas. Y aquí es bien importante que distingamos cada etapa del acto electoral, porque en cada etapa aplica una diferente regla y razón, causa para anular, ¿no? Así no serán no serán las mismas causas de nulidad, la del voto en concreto, tampoco la de la casilla, la de la casilla correspondiente, ¿no? Es decir, que se refiere al cómputo de la casilla correspondiente, ¿no? Y que, por supuesto, si se llega a anular algunas mesas de casilla o cómputos de casilla, pues se van modificando los cómputos distritales, municipales o, en su caso, estatales. Y, por supuesto, tampoco serán igual la declaración de validez y de candidato ganador derivado de lo anterior. Bueno, a ver. De manera muy general, vamos a hablar muy general porque cada una de estas razones de nulidad serán analizadas en el seminario. Creo que aquí la idea que tengo es darles una idea general y después hablarle de algunos casos interesantes y después lo que se vuelve divertido es que todos hagan preguntas, ¿no? Entonces, yo espero que la última hora más o menos o los últimos 40 minutos puedan ser preguntas y respuestas. Bueno, a ver, el voto, ¿no? La emisión del sufragio correspondiente. Bueno, a ver, yo me acuerdo de los casos que teníamos, sobre todo, yo creo que el caso me parece, de uno de los casos donde empezamos a verlo con más frecuencia, pues fue en la elección del 2006. ¿Se acuerdan que se abrieron, me parece, como el 12% de las casillas instaladas? Algo así como el 12, quizá un poco más, pero no mucho más. Y justamente empezamos a ver casos en los cuales la validez del voto pues era de una interpretación casi diría psicológica, ¿no? Porque se acuerdan que normalmente las leyes electorales lo que establecen es, tiene que quedar claro por quién votas, ¿no? No te puedes pasar a los marcas del otro partido, y si no queda claro por quién votas, el voto es nulo, ¿no? Es como, se tiene que votar claramente por un partido, y si no queda claro, el voto es nulo. Y ahí es donde viene el tema de interpretación subjetiva que prácticamente hace que sea difícil que las reglas sean homogéneas, ¿no? Yo me acuerdo mucho que cómo se vota normalmente. Por ejemplo, yo he visto que votan con una X, ¿no? Casi mucha gente. Yo voto con una X. Bueno, pues aunque no los crean, en 2006 yo vi muchas boletas donde votaban con caritas felices. ¿Y si estarían votando con carita feliz? A ver, luego había votos en los cuales decía, por ejemplo, a un candidato le ponían sí y a otro le ponían no. Luego me acuerdo mucho que luego hay, en 2006 vimos muchas boletas donde decían, voto porque haya más agua en tal municipio. Bueno, ¿no? A ver,
el tema es de verdad de una interpretación específica complicada, ¿no? Porque de verdad se vuelve un tema un tanto subjetivo. Por eso muchas veces, digamos, el cómputo de los votos no es idéntico el resultado respecto de cada una de las casillas. Es más, podrían poner las mismas boletas por ser analizadas por diversas personas, y es porque la voluntad del sufragante, del elector, muchas veces no es del todo clara, ¿no? Pero bueno, ¿qué organismo anula? Pues la propia mesa directiva de casilla, ¿no? Bueno, ok, pero dejemos de hablar del voto. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la mesa de casilla. La siguiente etapa la siguiente etapa es la mesa de casilla, y son justamente el tema de cuándo se anula la mesa de casilla. Pues eso es más fácil, cuando están las causales de ley, ¿no? Es decir, tenemos las causales de ley, están en la ley. Y si se dan, si acaen, digamos, si se actualizan, pues tienes que anular la casilla. Sin embargo, para sorpresa mía, llevaba en estos días, he estado revisando históricamente la lista de causales de casilla desde 1946. Y fíjense que curiosamente ha ido cambiando esto bastante. A lo mejor les parece interesante. Miren, en las leyes de 46, de 51 y de 73, las únicas causales de anulación de las casillas eran instalar la casilla en lugar diferente, error o dolo en el cómputo, violencia física o presión. Curiosamente decían cohecho o soborno para votar por alguien, ¿no? Como si fuera diferente a la presión, pero bueno. Y por el sistema electoral anterior, cuando que me parece solo estaba vigente en la ley del 73 y después en la LOPE del 77, pero bueno, cuando el número de votantes en la lista adicional exceda al 10% de los electores con derecho al voto, ¿no? Antes de la existencia de las casillas extraordinarias. A ver, fíjense ustedes cómo, pues en realidad tenemos una lista pequeña de causales. Hasta 1973 es una lista pequeña. Sin embargo, en 1977, con la LOPE, y en 1987, con el Código Federal Electoral, se aumentan la lista de causales. Se establece la entrega del paquete fuera de los plazos y no dejar entrar a los representantes de los partidos políticos o expulsarlos de la casilla. Esta lista todavía se fue completando en el COFIPE de 1990, ¿no? Que en el COFIPE del 90 se puso hacer el escrutinio en lugar diferente del autorizado, recibir la votación en fecha distinta. Esto era interesante, ¿eh? Hay una jurisprudencia del antiguo TRIFE que lo que establecía era que debía entenderse por fecha no solo el día, sino también la hora. Entonces me acuerdo que lo que decía era que no podía entenderse por fecha, digamos, fecha de votación cuando la casilla abría a las 7 de la mañana. Pues andaban esos, digo, si había jurisprudencia es porque el caso pasó, ¿no? Instalaron alguna casilla a las 7 de la mañana, no andaban muy madrugadores estos funcionarios de casilla, ¿no? Bien. Y recibir la votación por órganos facultados, por personas diferentes u órganos diferentes a los facultados. Fíjense cómo la lista entre 1973 y 1990 va aumentándose. Y todavía se aumenta más en 1996, porque en 1996 se establece la causal de impedir el ejercicio del derecho al voto a los ciudadanos y la K, que es la causal genérica, ¿no? Es decir, ocurrir irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables en la jornada, que pongan en duda la certeza de la elección. A mí esta forma de desarrollar las causales, sobre todo me parece interesante, entre 73 y 96, me hacen surgir varias dudas, ¿saben? A ver, ¿por qué la lista cambió tanto entre 46 o 73 y 96? ¿Por qué? No cambió nada entre 46 y 73, pero entre 73 y 96, ¿por qué cambió tanto? ¿No? Pareciera que el tema
de la nulidad de la casilla era muy importante en 1973, en 1987 y en 1993, inclusive en 1996 era muy importante, ¿no? Porque se iban estableciendo más y más conductas de nulidad. Otra duda más. ¿Por qué la lista no se ha modificado desde 1996? Ya son 24 años, ¿eh? Ya no es tan poquito. ¿Por qué será? ¿Será por la causal genérica? Alguien me diría, es que crearon un cajón desastre, ¿no? Y como hay cajón desastre, pues ahora ya no se necesitan más. Pero pues los que trabajamos en esta materia sabemos que la causal genérica de nulidad de la casilla no es la que más genera la nulidad de las casillas. Son más bien, ¿no? Se me ocurren algunas como la de instalación, ¿no? En lugar diferente, la de, digamos, llevar a cabo el cómputo por personas distintas, ¿de acuerdo? Error o dolo, yo pienso que esas son las más comunes, pero la K, si bien sí se llega a hacer valer, pues se ve poco, la verdad, a ver, no se ve tan seguido, ¿no? Miren, no lo sé, tendríamos que hacer un análisis sociológico, pero me parece que la evolución de la lista de causales nos lleva a la conclusión de cómo ha ido madurando nuestro sistema electoral mexicano. Porque nos damos cuenta que los problemas en los años 40 y 70 y 80 y 90 era quién contaba los votos, dónde se ponían las casillas y que no se equivocaran en el cómputo de los votos. ¿Se dan cuenta? Los legisladores estaban muy preocupados de que no se validaran casillas donde estuvieran estas circunstancias. Me parece que a partir de 1996, con la gran reforma de 96, que por supuesto consolida al sistema constitucional democrático, especialmente en la parte judicial, pero de verdad en prácticamente todos los sectores, pues pareciera que los problemas dejaron de ser eso, ¿no? Ya no fue dónde se instala la casilla y si la casilla está, o no fue el gran problema ese, ¿no? Vamos a decirlo así. Ahora, yo pienso, a ver, viene otra pregunta que me haría. ¿Y este es el mejor sistema posible? O sea, ¿es razonable que haya una lista de causales? ¿Esa es la mejor fórmula? Si hubiera una reforma electoral, a ver, si mañana hiciéramos una lista de causales de nulidad de un contrato, Dios, ya se imaginaron, serían 800 causales, ¿están de acuerdo? O quizá más. ¿Por qué a la etapa del acto electoral, en el cómputo de la mesa directiva de casilla, existe una lista genérica donde metemos varias causales? ¿Por qué? ¿No? ¿No sería un mejor sistema simplemente el que hubiera una fórmula genérica, punto, ¿no? Y que por supuesto en la fórmula genérica entrara pues todo lo que normalmente se ha visorado, pero no sé si una lista, ¿no? Es que la lista pues creo que tiene antecedentes en la ley de 1910, no tiene lógica, bueno, no, quizás es un tanto anticuado, ¿no? No sé si es del todo razonable ese estilo. Bueno, ahora viene lo más divertido, que es vamos a hablar de la etapa validez de la elección. Es decir, se llevan a cabo los cómputos de las mesas por el cómputo digamos, por el órgano, el consejo distrital correspondiente, declara la validez de la elección y declara que hay diputado electo. O en su caso se hace el cómputo del Estado y es el senador, o en su caso la Sala Superior lleva a cabo el cómputo y declara presidente electo de la República. Ok, fíjense que aquí también es bien interesante darnos cuenta que existen varias causales. Históricamente han existido varias razones de nulidad y han sido bastante diferentes. A ver, hicimos un estudio a partir de la ley del 46, porque me pareció que era justamente cuando empieza a darse un tratamiento más serio, digamos, a los aspectos democráticos, específicamente institucionales. A ver, miren, vamos a ver cómo hay causales legales, cómo hay causales por jurisprudencia y cómo finalmente hay causales ahora constitucionales.
A ver, vamos a ver cómo han evolucionado las causales legales. Miren, en las leyes de 46, de 51 y de 73, las razones por las cuales se podía anular una elección eran las siguientes. Inelegibilidad de candidatos. Bueno, es muy razonable. Soborno o cohecho para la mayoría de los votantes. Fíjense, esto interesante porque también nos dice de un problema que existía, ¿no? La tercera, y fíjense cómo también es interesante, irregularidades graves para la preparación y desarrollo de la elección. No era suficiente que fuera solo la preparación, era preparación y desarrollo de la elección. La siguiente era error en la persona elegida. Bueno, eso, vamos, si estaba en la ley es porque quizá llegó a pasar, ¿no? O sea, pero no me lo imagino, pero podría pasar a lo mejor, ¿no? Yo votaba por Juan Hernández, que es el nombre más popular en México, entiendo, y quizá era otro Juan Hernández por el que yo voté, ¿no? Pero bueno, finalmente, violencia generalizada en el distrito. Bueno, en la LOPE de 1977 ya no se usa las causales anteriores y se crean otra fórmula y sistemática que inclusive llega hasta el día de hoy en mucho. A ver, miren, por ejemplo, tenemos la causal de nulidad en casilla es decir, se anula una elección cuando se anulan el 20% de las casillas. Esto está desde la LOPE, ¿no? En diputados o en senadores, pero en presidente el 25%. Igualmente, si no acceden los representantes de los partidos políticos al 20% de las secciones electorales, se anula también la elección. Si no se instala el 20% de las casillas en diputados y en senadores, o 25% en la... Ya se dan cuenta cómo esto va modernizándose, y es una fórmula que nos resulta más conocida, ¿no? También en la LOPE se establece la violencia generalizada, y curiosamente, ¿no? Y para que nos demos cuenta que la LOPE era una ley pues bastante moderna para la época, las violaciones sustanciales el día de la elección, y dicen con claridad, que sean determinantes para el resultado. Ahora, curiosamente encontré una causal de nulidad de la elección que me parece muy interesante. Muy interesante porque cómo ha cambiado el mundo a través de las computadoras. Miren, se podía anular la elección de diputados de representación proporcional, en ese momento solo existían diputados de representación proporcional, si la suma de las actas de los distritos no concordaba con el acta de la circunscripción, ¿no? O sea, si había un error en el cálculo, ¿no? Lo cual es interesante porque ahora, pues, con las páginas de Excel, difícilmente imaginamos esta posibilidad. Bueno, en el Código Federal Electoral de 1987, encontramos lo siguiente. A ver, tenemos ya las causales que desde la LOPE venían, ¿no? La nulidad en el 20% de las casillas, no instalar el 20% de las casillas, impedir en el 20% de las secciones que entren los representantes de los partidos, siguen muy preocupados por el error de la persona elegida, violaciones sustanciales el día de la elección que sean determinantes, y el tema de RP es muy semejante a la LOPE. Ahora, recuerden, ¿quién anulaba las elecciones? Esto es bien importante, pues los colegios electorales. Es decir, los colegios electorales de las cámaras de diputados que correspondieran, ¿no? Ya fueran locales o la federal. Hasta 1994, fíjense ustedes lo que les digo, hasta 1994 terminaron de desaparecer los colegios electorales. Todavía en 1994 hubo un colegio electoral para la elección de presidente de la República. Eso significa que solo desde el año 2000, fíjense, otra vez repito, es que luego pareciera que las cosas son antiquísimas y que la normalidad democrática ha sido, no, toda la vida. Significa que en 2000, 2006, 2012 y 2018, solo 4 presidentes de la República no han pasado por el colegio electoral, sino que han tenido una vía de legitimación de su triunfo a través de una vía judicial. Pero bueno, en fin,
Ahora, en el COFIPE de 1990 tenemos algo interesante también. ¿Cuáles son las causales de nulidad? Bueno, lo mismo, ¿no? 20% de las casillas anuladas, 20% de las casillas no instaladas, el tema de inelegibilidad, y en 1993 se reforma el COFIPE para crear la causal de violaciones graves y determinantes que no sean reparables y que se lleven a cabo el día de la jornada. La causal genérica de nulidad, ¿no? Esta que todos conocemos y que resulta tan normal es apenas de 1993. Bueno, estas son las causales legales. A ver, en la jurisprudencia, pues se han creado dos causales que podríamos decirles, pues a ver, son en realidad las que más se utilizan en la práctica. Desde el caso Tabasco del año 2000, se creó la llamada causal abstracta. Pero toda vez que en la reforma constitucional del año 2007 se dijo, a ver, la causal abstracta consistía en algo, ¿no? Como vamos a tratar de explicarlo de forma simple. Siempre me han dicho que para que haya caldo de liebre se requiere liebre. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay una elección democrática, pues no puede haber declaración de validez. Si no hay una elección llevada a cabo de acuerdo a los principios constitucionales, pues no puede el órgano constitucional correspondiente validar la elección. Ahora, el tema era que en ese momento no había, por ejemplo, para presidente de la República y para gobernador en la gran mayoría de los estados, y era el caso de Tabasco, si recuerdo bien, que no tenían una causal de nulidad de la elección de gobernador. Y entonces lo que dice la sala es, para que haya caldo de liebre se requiere liebre, para que haya una elección válida, pues se tienen que seguir cada una de las etapas y los procedimientos constitucional y legalmente establecidos. Y crean esta causal abstracta porque estaba implícita. La llamaron abstracta, no sé si me gusta el nombre, pero fue una genialidad en su momento. La llamaron abstracta porque estaba implícita en la legislación, ¿no? Vamos a decirlo así. A ver, en 2007, en la Constitución se determinó claramente que solamente se podían anular las elecciones cuando estuviéramos hablando de los, vamos a decirlo así, de los casos y supuestos en los cuales estuvieran contenidos en las leyes. Trataron de asesinar a la causal abstracta y de hecho pues la asesinaron porque pues la jurisprudencia del tema de causal abstracta desapareció, se declaró histórica, dejó de tener vigor, pero fue sustituida de alguna manera por la causal de violación a los principios constitucionales. A ver, me parece que nadie podría en su sano juicio aceptar que se declarara válida una elección si se violaron los principios constitucionales de la elección solamente porque no hay causal. ¿Ya me doy a entender? O sea, si bien la Constitución decía, o dice, mejor dicho, que no se puede anular más que los supuestos legales correspondientes, eso no significaba que no pudiera el órgano constitucionalmente facultado analizar si específicamente se daban los elementos necesarios para que constitucionalmente la elección se pudiera declarar válida. Alguien a lo mejor me decía que le sonaba un poco como la causal abstracta reloaded, ¿verdad? Y de alguna manera podría hacerlo. Sin embargo, repito, es un elemento de racionalidad. Era indispensable que algo así se estableciera en la jurisprudencia, ¿no? Ahora, existen a partir del año 2014, además, algunos supuestos de nulidad de la elección que se encuentran en la Constitución. A ver, exceder el gasto de campaña en más del 5% autorizado y que la diferencia entre primero y segundo lugar no sea mayor del 5%, ¿no? Comprar o adquirir tiempo en radio y televisión y que la diferencia entre el primero y segundo lugar no sea, en todos casos la diferencia entre el primero y segundo lugar no mayor del 5%. Comprar o adquirir tiempo aire en radio y televisión. Recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Y estos tres supuestos se encuentran en la Constitución Federal, lo cual es una paradoja, porque pareciera, a ver,
La existencia de los supuestos de la elección, de nulidad de la elección por razones constitucionales que se encuentran regulados específicamente en la Constitución, nos generó o nos ha generado muchas dudas respecto de la aplicación técnica de estas causales, ¿no? ¿Cómo se aplican? ¿Tienen la misma aplicación técnica que las legales? ¿Tienen la misma aplicación técnica que las causales de violación a principios? ¿Cómo debe buscarse o cómo debe tratar de resolverse la problemática específica, ¿no? Por ejemplo, como hemos tenido casos, ¿no? En que hay casos en los cuales efectivamente gasto de campaña en más del 5% autorizado, pero resulta que el gasto de campaña es de 100,000 pesos y se pasaron en 6,000. Pues sí se pasó, pero ¿no? Y además esos 6,000 fue para alimentar a los representantes de la casilla, ¿no? Y la diferencia entre primero y segundo lugar es solamente del 2%. ¿Anulamos la elección o no la anulamos? De verdad, estas causales han generado que tengamos que reinterpretar mucha de la metodología del análisis de causales. Y me parece que fue justo entre 2017 y 2018 que la jurisprudencia del tribunal se fue asentando específicamente, porque sí fue, digamos, complicado diferenciarlas y establecer los criterios que fueran razonables. Bueno, a ver, recordemos algunos casos históricos para los que no somos viejos sino populares, pero que nos resulten interesantes, ¿no? A ver, curiosamente, la primera vez que se anuló una elección por parte de un tribunal en este país fue en 1991. La Sala Durango anuló la elección del entonces Distrito 5 de Coahuila. Recuerden que en esa época no existía la Sala Monterrey, estaba la Sala Durango. Y la anuló porque no se instalaron el 20% de las casillas. Ya se dan cuenta, hoy ya ni siquiera se nos ocurriría eso como posibilidad, ¿de acuerdo? Se dan cuenta cómo ese era el problema, digamos, en una organización electoral que apenas estaban haciendo, ¿no? Hoy día los problemas de nuestra organización electoral afortunadamente ya no son de ese tipo, ¿no? Ahora, curiosamente, en 1991 el colegio se impugnó ante el colegio electoral y el colegio electoral confirmó. Por lo tanto, hubieron elecciones extraordinarias en Coahuila ese año. En 1994, la Sala Central anuló el Distrito 4 de Atlisco por causal genérica, ¿no? Esa también fue interesante, ¿no? Y también en 1994, la Sala Jalapa anuló el Distrito 22 de San Andrés Tuxtla, porque el 20% de las casillas fueron anuladas, ¿no? Ahora, curiosamente, a ver, yo pienso que la gran reforma electoral, además de la del 77, que ha tenido este país, fue la de 1996. Y en la de 1996, cuando se crea el sistema de medios de impugnación que nosotros hoy día conocemos, que ojo, en su momento fue muy interesante, pero que hoy día se encuentra completamente rebasado. Es un sistema de medios de impugnación arcaico, vetusto, viejo, y se está mostrando ahora en los temas del coronavirus, ¿no? Donde hoy, por primera vez, la Sala Superior ha sesionado de manera virtual, ¿no? Es decir, sí, sesionamos de manera virtual a través del correo electrónico, pero resulta que lo que no se puede hacer es presentar medios de impugnación en materia electoral por vía digital, ¿no? Es decir, lo que era un gran sistema de medios de impugnación en 1996, pues hoy día es un sistema de impugnación vetusto. Pero bueno, eso sería historia para ahora sí que para otra conferencia. Bien. La primera vez que con este sistema de 1996 se anuló una elección fue justamente el del Ayuntamiento de Aconchi, Sonora. Fue en 1997 y fue por la entrega extemporánea de un paquete electoral. Solo había 2 casillas instaladas en el municipio. Entonces, pues entregaron un paquete tarde y pues fue el 50% de las casillas. Miren, hablar de asuntos históricos, y yo he tenido la suerte de trabajar en muchos de los asuntos históricos, la verdad. Miren, asuntos de nulidad a partir de 1996, porque el de Aconchi, Sonora, pues fue interesante, pues porque fue el primero, pero la verdad no fue interesante por sus dimensiones jurídicas. Recordemos, por ejemplo,
los casos de gobernador de Tabasco del año 2000, que sin duda fue, me parece que la historia de las nulidades electorales se dividen entre ese asunto y digamos, antes de ese asunto y después de ese asunto. Sin duda, algunos de los asuntos más interesantes por violación al principio de división entre la Iglesia y el Estado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del asunto de Zamora, Michoacán, del año 2003 y el de Tepoztlán del año 2003, ¿no? Y que establecieron también una forma de análisis de la causal de nulidad abstracta en razón de violación al Estado, a la división digamos, entre la Iglesia y el Estado, que en este país es muy importante, es un principio constitucional indispensable y básico, ¿de acuerdo? Ojo, ahora, también tenemos, sin duda, el caso de la nulidad de gobernador de Colima del año 2003. Muchas veces se piensa que esa nulidad de la elección fue nulidad abstracta. En realidad no, fue nulidad específica. Estaba determinada por una causal de nulidad que se encontraba en la Constitución de Colima. Bueno, para mí un caso que fue un tanto doloroso, lo digo así, fue el asunto del año 2003 también. En 2003 hubieron muchos casos de nulidad interesantes, ¿eh? Bueno, fue el llamado asunto Hombres de Negro de Torreón, y lo digo doloroso porque yo era el secretario proyectista de ese asunto, ¿no? Y de la PESA, que era mi jefe, perdió el asunto 4-3, ¿no? Pero bueno, ese asunto sirvió para identificar que la causal genérica, a juicio de la mayoría de los magistrados de esa conformación, la causal genérica era, según esa interpretación, igual a la causal abstracta, toda vez que protegían los mismos valores constitucionales. Entonces ya no había que hacer división entre la causal genérica y la abstracta, porque a juicio de los magistrados de la Sala Superior de entonces, sustancialmente protegían el mismo valor constitucional. Bueno, algunos otros asuntos interesantes pues han sido, ¿no? El asunto del Distrito 1 de Aguascalientes, ¿se acuerdan del año 2015? El del asunto de la nulidad de Centro Tabasco, el de Zacatecas Capital, que ahí sí yo ya, estos asuntos yo no estaba en la Sala Superior, en ese momento yo estaba en la Sala Especializada, y bueno, pues últimamente los asuntos de Monterrey y de Puebla. Me parece que son los casos más interesantes que se han dado en los últimos años respecto de nulidades. A ver, quiero hacer notar, con esto ya di una vuelta genérica a una posible teoría del acto electoral. Se dan cuenta que al ser un acto complejo, se rige, a ver, es un acto jurídico complejo, tiene varias etapas, pero en cada una de las etapas, al ser un acto jurídico, rigen los principios del acto jurídico, los que enuncié, entre otros, pero el más importante, que es el principio de conservación del acto jurídico, de los válidamente celebrado, ¿no? Esto significa que, repito, es que nos debe quedar muy claro, ante dos interpretaciones de igual valor, una lleva a la nulidad y otra lleva a la validez, el intérprete debe preferir aquella que lleva a la validez. Y segundo, que es también indispensable entenderlo, solo se puede anular una elección cuando esté basada en causas graves y por lo tanto determinantes, ya sean cuantitativa o cualitativamente. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, yo creo que con esto podemos discutir un poco, ¿no? A lo mejor aquí se viene lo interesante, que abramos el micrófono, yo cierro mi micrófono y ahora los oigo a ustedes, y si quieren, saco mi pluma y podemos platicar un poco. A lo mejor lo que podríamos hacer es hacer como unas rondas de 2 o 3 preguntas y las voy respondiendo, ¿va? A ver, voy a cerrar mi micrófono para que no se haga eco. Si alguien quiere preguntar, solamente active su micrófono, por favor, o puede ir pidiendo la palabra por el chat. Adelante, María de Lourdes Ruiz Baltazar. Ok, buenas tardes a todos. Y bueno, iré directamente, tengo 2 preguntas para el magistrado.
De una vez aprovecho las dos, no sé si sea posible. La primera, ¿qué diferencia existe entre nulidad e invalidez en materia electoral? Esa sería una primera cuestión. Y la segunda, ¿una autoridad administrativa puede declarar una elección como no válida o esa determinación solo le corresponde a una autoridad jurisdiccional? Serían las dos cuestiones. Muchas gracias. ¿Quién más? Voy a cerrar el micrófono. Gracias. ¿Quién más quiere preguntar para hacer una ronda, como dijo el magistrado, de 2, 3 participantes? A ver, David Antonio de la Peña, por favor. Adelante, David Antonio de la Peña. No te escuchamos. Si puedes encender tu micrófono, por favor. Ya estás. Ya está. Buenas tardes. Para el magistrado Felipe de la Maza, ¿se podría considerar que el acto electoral, si le aplicáramos las características de los actos jurídicos, es un acto solemne porque se tiene que realizar ante ciertos funcionarios específicamente señalados por la ley, o no tiene esa característica de ser un acto jurídico solemne? Y sería todo. Gracias. Muchas gracias. Por ahí escribió que quería preguntar Ricardo Briceño y después vamos con José Raimundo González, por favor. Buenas tardes. Yo quisiera preguntar si podría haber alguna invalidez respecto a algún acto jurídico electoral. Si uno de los participantes está laborando actualmente, pero como docente, por ejemplo, si alguna de las personas que está participando tiene alguna invalidez jurídica por ser un servidor público, pero desde el punto de vista de docencia y no tiene nada que ver con el acto, con el proceso. Magistrado, no se escucha. Si pudiera encender su micrófono, por favor. Yo tengo dudas de la pregunta, no la entendí. ¿Puede haber invalidez si uno de los candidatos es funcionario público? Esa es la pregunta. Es correcto, sí. Sí, una pregunta más, yo creo, ¿no? Para que sean 4. Muy bien, entonces, Joana Alejandra Felipe, por favor. Hola, magistrado. Como siempre, muchísimo gusto en saludarte y un honor escucharte siempre. Saludos a todos. Yo tengo 2 preguntas, no sé si se pueda. La primera es relacionada con cuál es la historia o a qué se debe de que a pesar de que en la ley se especifican determinadas nulidades de casilla y no en todas ellas se establece específicamente el concepto de que sean determinantes, ¿por qué actualmente en todas, para el estudio de todos estos casos, lo señalan, se tiene que acreditar como abogado litigante la determinancia, a pesar de que en la ley no en todas viene, como que la ley sí hizo una diferencia o no sé qué es lo que pasó ahí? Entonces me gustaría ahí tal vez conocer un poquito acerca de esa historia. Y mi segunda pregunta, magistrado, que es un caso que a mí en lo personal me interesó mucho y hasta la fecha lo sigo estudiando y me gustaría preguntar un poquito sobre él. El caso de la violencia política en razón de género en el caso de Coyoacán en la elección pasada. Ese caso en específico, recuerdo que parece que sí se acredita violencia política, sin embargo, se establece que no existe determinancia. A mí ahí me gustaría pues que nos pudiera platicar el magistrado un poquito acerca de ese caso y yo pues del otro lado, digamos, como litigante, me imaginaba qué podría hacer yo como litigante para poder acreditar una determinancia en casos como ese que se dan en cada campaña de manera muy regular. Esas serían mis preguntas. Gracias, magistrado.
Muy bien, comenzaría yo a responder, ¿no? Esta serie, ahí va. A ver, la diferencia entre nulidad e invalidez yo creo que es de género y especie. La invalidez es el género, la nulidad es una especie y la anulabilidad es la otra, ¿no? Esto cuando estamos hablando de los actos administrativos electorales. Si estamos hablando de los actos propiamente electorales, pues me parece, es decir, o electorales en estricto sentido, pues ahí podemos utilizarlo de forma indistinta, porque al final del día la nulidad lleva a la invalidez, ¿no? Es decir, a que no sea válido un acto electoral. Ahora, es una muy buena pregunta acerca de si una autoridad administrativa puede anular. Mire, yo pienso que sí. No lo estoy diciendo para un caso concreto, ni estoy adelantando criterio, ¿eh? Estoy diciendo que me parece que es razonable pensar y que se encuentra así, inclusive si recuerdo bien, en los precedentes, inclusive desde el caso Tabasco, decía, si recuerdo bien la redacción, decía, si la misma autoridad que puede validar, debe poder invalidar, porque sería absurdo que solo pudiera validar cuando no puede validar. Entonces, yo pensaría que es lo razonable, pero también entiendo que puede haber opiniones encontradas al respecto, ¿no? Porque alguien podría decir cómo puede ser que una autoridad administrativa lo pueda hacer. Esto es un tipo de restricción que no se encuentra contemplada específicamente en la legislación y por lo tanto actuaría fuera de su competencia. A ver, es interesante el caso. Me parece que el precedente, sobre todo de Tabasco, que me lo hace recordar, daría, ¿no? A ver. La pregunta si el acto electoral es solemne, pues mire, yo le voy a ser sincero, yo en temas de civil siempre digo que la solemnidad me causa trabajo imaginarla, pero en administrativo, pues los actos administrativos normalmente se consideran solemnes, entonces el acto administrativo electoral pues deberá también considerarse solemne, y si es solemne ese, pues perdón que lo diga, también claramente algunas de las etapas del acto electoral, en estricto sentido o propiamente dicho, evidentemente son solemnes. A ver, simple y sencillamente, imagínense que en lugar de ser que no haya sesión pública para la determinación del cómputo general, ¿no? Me parecería, a ver, tenemos varios precedentes de la Sala Superior, si recuerdo bien deben ser de hace 3 años, en los que determinamos que las sesiones tienen que ser públicas, y si no son públicas, se anulan, punto, ¿no? Entonces, esto me da una idea de que sí podría llamarse de alguna fórmula solemne al acto correspondiente. Ahora, mire, desde el año, pues yo creo que desde el 97 o 98, han habido varios precedentes en torno al tema de profesores en escuelas, profesores de escuelas privadas, y ¿sabe qué otra cosa también? Doctores que también están en escuelas privadas. Yo le voy a decir lo que hace, en los últimos años, doctores de hospitales públicos, perdón, ¿no? Que son candidatos, ¿no? El profesor de la escuela y el doctor del hospital público, ¿no? A ver, en la Sala Superior, en su primera integración, me parece que ha sido clara desde entonces en que en esos casos, aunque pueda sonar un poco avesado o un poco que pudiéramos empezar a discutir el tema, lo que ha hecho es anular justamente lo que consideran es que se trata justamente de un funcionario público que tendría que haberse separado. Sin embargo, estas cosas tendrían que volverse a analizar a la luz de los últimos precedentes, digámoslo así. Ahora, las nulidades de casilla, a ver, mire, Joana, que me da mucho gusto verla, aunque sea por esta vía, ¿eh? Fíjese, a ver, esto es un tema súper interesante también. A ver, legalmente, efectivamente, la determinancia aparece al menos a partir de la LOPE en algunas casillas. Yo ayer que estaba revisando la LOPE, encontré justamente que en algunas causales, solo en algunas causales se habla de determinancia. Y esto mismo se repite en el Código Federal Electoral y se repite en el COFIPE correspondiente. Ahora, si revisamos la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, nos damos cuenta de la misma circunstancia. Solamente algunas de las causales dicen que es determinante. Pero a ver, la jurisprudencia del tribunal, al menos desde 1994, al menos
pero debe ser inclusive anterior. La jurisprudencia como tal es de 94, pero seguramente alguno de los precedentes debe ser, a ver, si es de 94 significa que los precedentes son de 93, ¿no? A ver, estableció la regla de que era aplicable el principio de conservación de los actos válidamente celebrados. Es decir, lo que en latín, muy rimbombantemente, pero traducido al español, dice, lo útil no debe ser viciado por lo inútil. La pregunta es, a ver, por ejemplo, ¿no? Pues sí cerró la casilla, ¿no? Vamos a decirlo, no se permitió que votaran los ciudadanos. ¿Por qué? Porque eran las 5:30 de la tarde, ya no había nadie en la fila, ya se querían ir, hacía mucho calor, ya me doy a entender. Y entonces dices, híjole, pues ¿qué? Anulamos ¿cuántos hubieran votado en media hora? ¿Cuántos votan normalmente la tarde a las 5:30? ¿No? Y ahí es donde viene el tema. Y entonces, la lógica que siguieron los magistrados de la primera integración, porque curiosamente, la jurisprudencia de principio de conservación de los actos válidamente celebrados es de las jurisprudencias que pasan por un sistema totalmente excepcional para su ratificación. Es una jurisprudencia que se ha aplicado en el Tribunal Electoral, pero que viene del TRIFE. En una sentencia de la sala, a ver, la reforma de 96 decía, la jurisprudencia del TRIFE se aplicará en el nuevo Tribunal Electoral, en 96 era nuevo, siempre y cuando haya una declaración expresa de la Sala Superior. Y en esta jurisprudencia, específicamente, aunque era una jurisprudencia del TRIFE, la Sala Superior justamente declara válida y aplicable hacia el futuro esta jurisprudencia, del que a través en un caso, si recuerdo bien, fue del municipio de San Francisco de Borja, en Chihuahua. Debió haber sido en el año 98, si recuerdo bien. Ahora, fíjese nada más de lo que le estoy platicando. A ver, significa entonces que ha sido un principio que prácticamente ha existido desde el TRIFE en el tribunal hasta llegar al día de hoy. La pregunta es, aunque no se encuentren la causal digamos, de nulidad de casilla, no diga que tenga que ser determinante, nos parecería ridículo, absurdo, irracional anular cuando, si bien hubo como dicen los precedentes, porque así dicen un desaseo, no sé si la palabra me gusta, pero dice un desaseo que hubiéramos preferido que no existiera, pero que no afecta el resultado. Y ahí es donde tenía la lógica, ¿no? Histórica. Ahora, miren, el caso Coyoacán también tendrá que ser como una conferencia aparte. Entonces les propongo que hagamos una mesa para platicar del tema ahora que estamos en las sombras virtuales. Pero le voy a decir un tema. A ver, la primera es, hubo violencia política y hubo violencia de género, que no era posible imputarla específicamente al contrincante, porque no se encontraba identificado al sujeto activo de la violencia correspondiente. Pero le voy a decir una cifra que hace que todo cambie. Bien, Joana, y usted lo sabe porque usted es muy buena litigante y además lo sabe. 11%. 11%. 11% era la distancia entre primero y segundo lugar. Que yo recuerde, nunca en la historia del derecho electoral mexicano se ha anulado una elección con más del 5, 6%, 7%, y hace más una locura. Ahora imagínense usted con 11%. El tema era la determinancia, ¿no? Ahora, el caso sin duda es discutible, lo podemos platicar, pero lo voy a volver a decir. 11%. Es que no, hubiera sido un caso histórico, pero histórico solamente porque se anulaba con el 11% de distancia entre primero y segundo lugar, ¿no? Y además, de hecho, era más del 11%. Si recuerdo bien, era 11.11, ¿no? Pero bueno, ¿no? A ver, si quieren, hacemos otra ronda de preguntas y respuestas. Tenemos a 4 que quieren hacer preguntas. Uno prefirió escribirla, así es que la voy a leer, es Luis Eduardo Montes Cruz, y él pregunta, ¿es válido o real se declaren inválidos procesos electorales locales en relación a las elecciones locales en Baja California y con la ampliación ilegal de gobernatura? Esa es una. Y luego le voy a dar ahora la palabra a José Raimundo González, por favor. José Raimundo González Jiménez.
¿No se anima? Entonces, en lo que se anima, Alejandrina Aguirre. ¿Sí está? Hola, No, buenas tardes. Sí, perdón, Hola. estaba activando mi micrófono. La iba a redactar para tratar de hacerlo lo más claro posible. Fue un caso práctico. Impugnan una elección y frente a los cómputos, sí, me parece que eran los cómputos distritales, nos señalan diferentes casillas y causales de votación de nulidad de votación recibida en casilla. Posteriormente, cuando hacen el cómputo estatal, las mismas casillas las reiteran en, vamos a decir, la impugnación grande y hacen valer otra vez causales de votación nulidad recibida en casilla. Ahí, ¿cuál sería el criterio? ¿Qué es extemporáneo, las primeras o las segundas? Es todo. Gracias. Gracias. Ya tenemos por allá a José Raimundo. No te escuchamos, José Raimundo. ¿No? Bueno, en lo que, a ver si puedes arreglar tu micrófono. Entonces ahora, Carlos Camacho, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, magistrado. Hablaba sobre la invalidez o la validez de un acto electoral, aún con sus defectos, siempre y cuando estos defectos no fueran determinantes. La pregunta en concreto es, ¿dónde y cómo se fijan los parámetros de la gravedad de violaciones a los principios constitucionales en materia electoral? Al ser esta una causal genérica. Gracias. Gracias. Jocelyn Tavares, por favor. Jocelyn, ¿estarás por ahí? No, no estoy oyendo. Sí, Gaby, y tampoco te estoy oyendo a ti. Activen sus micrófonos de los que quieren preguntar, por favor. Ya. ¿Listo? ¿Alguien que está como jurídico CRZ? Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, magistrado. Una pregunta. Hablaba sobre, proponía su teoría sobre el acto electoral y hablaba de un acto administrativo electoral. Entiendo que la teoría está principalmente basada sobre el sistema de partidos políticos. ¿Aplicaría entonces un acto administrativo electoral en un sistema normativo indígena? O sea, ¿habría la posibilidad de que las propias organizaciones comunitarias determinen actos administrativos electorales? ¿Sí o no? ¿Y qué tanto se podría homologar eso a un sistema de partidos políticos? ¿Y qué tanto incluso la nulidad de un acto administrativo electoral en materia de un sistema normativo indígena podría derivar una validez o invalidez de toda la elección? Gracias. Gracias. Tenemos dos preguntas escritas. Una es de, un momento, Leticia Rosales Bravo. Dice, buenas tardes, ¿qué opinas sobre la implementación del juicio en línea en materia electoral? Y Daniel Picasso dice, yo igual tengo una pregunta, pero no tengo micrófono. Si durante el proceso electoral se verificara que un candidato fue sujeto a diversos procedimientos sancionadores en que se tuviera por actualizada violencia política por razones de género en contra de una candidata, pregunta, ¿sería suficiente para decretar la nulidad de la elección por inelegibilidad sobrevenida de dicho candidato, aunque dicha causa no estuviera dispuesta en el marco normativo local? Voy a empezar a contestar este grupo. La primera pregunta no puedo contestar mucho porque el tema de, si bien la Sala Superior ya se pronunció respecto del tema de la ampliación de la gubernatura, es difícil que pueda contestar específicamente casos particulares
sin que yo estuviera pronunciando un criterio y por lo tanto tuviera que excusarme, ¿no? Entonces, es lamentable, pero esa no podría contestarla, ¿no? A ver, el tema de las casillas y los cómputos distritales y electorales, me imagino que tratamos de una elección, se trata de una elección de gobernador. Normalmente, como funciona, si bien cada estado tiene un sistema diferente, normalmente lo que pasa es que las casillas se pueden impugnar en el momento de los cómputos distritales. Es decir, impugnas las casillas específicamente en los cómputos distritales, obtienes un resultado. Y una vez que obtienes el resultado, el cómputo estatal solo es la suma de los cómputos distritales para fin de declarar quién ganó la elección y en su caso de declarar válida la elección y por lo tanto quién es el gobernador. Si en el segundo momento, que es el cómputo de la elección, tratara de hacer valer pues, la nulidad de las casillas, pues ya sería extemporáneo, pero este sería en un sistema genérico. Lo resuelvo así de forma genérica, ¿no? Es decir, evidentemente cada estado pudiera tener una fórmula diferente, ¿no? Por supuesto. Ahora, el tema de cuándo puede haber gravedad y determinancia, a ver, hay que recordar que tenemos dos criterios, el criterio cuantitativo y el criterio cualitativo. El cuantitativo significa, pues, el tamaño, ¿no? Es decir, por ejemplo, nos encontramos ante un caso en el cual más de la mitad de la población del lugar ha sido presionada, ¿no? A ver, puede ser, fíjense ustedes, puede ser que por razones numéricas, es más, me acuerdo mucho les voy a contar, me acuerdo mucho de varios casos que se me vienen a la memoria, donde la temática es cuantitativa. ¿Cuántas personas fueron presionadas? Y en su caso, ¿cuántas personas, no? Y en su caso, ¿cuál es la diferencia que hay entre el primero y segundo lugar? Y en su caso, si esto ha afectado de forma importante los principios constitucionales. Y si esto, fíjense cómo se empieza a hacer un tema un poco complicado. Me acuerdo también que los magistrados de la primera integración de la Sala Superior entre 1996 y el año 2006 nos decían que si hubiera, por ejemplo, es verdad que no se anulan el 20% de las casillas, pero resulta que se anulan el 15% y son casillas en las cuales votó mucha gente, ¿no? Y por lo tanto, resulta que es el 30% de la votación. Y entonces nos decían, si eso pasa, también hay que anular, ¿no? A ver, ya se dan cuenta cómo hay mucha, es un tanto subjetivo establecer la determinancia, ¿no? Me acuerdo mucho del asunto. Yo les diría que repasen ustedes el caso de gobernador de Tabasco del año 2000. Miren, eso fue de lo más interesante, porque se veía al municipio, digamos, a empleados municipales que ni siquiera se molestaron en no utilizar los vehículos oficiales, quitando la propaganda del candidato de la oposición. La televisión del Estado, además, claramente se encontraba sesgada, ¿no? Yo les diría también que revisen los casos de diputados de Zamora del año 2003, de Tepozotlán también de ese mismo año, y Hombres de Negro de Torreón también de ese año. Miren, en esos casos se anularon las elecciones, ya sea por violación al principio de separación Iglesia-Estado o por supuesta presión genérica en el electorado. Pero estos tres casos que tenían muy particularmente, estaban casi empatadas las elecciones. ¿Ya me doy a entender? Había violaciones al principio de separación Iglesia-Estado, es decir, al principio de laicidad, pero la diferencia entre primero y segundo lugar era del 1 o del 2%. Y entonces lo que se decía era que era tan baja la diferencia que pues el que hayan sacado a la Virgencita de Guadalupe o a San Judas Tadeo en la campaña electoral, pues había roto justamente este principio y que no se podía saber pues si esto había afectado, dado la diferencia tan exigua que existía entre primero y segundo lugar, pues no se podía saber si efectivamente habían sido estos votos los que habían cambiado derivado de San Juditas, ¿no? Vamos a decirle.
yo me acuerdo también mucho del asunto Hombres de Negro, porque ahí fueron muchas cosas. Un grupo de hombres vestidos de negro que se juntaron afuera de ya no me acuerdo si era Walmart, donde se suben a camionetas, empiezan a presionar de alguna manera en el electorado. A juicio de don José Luis de la Pesa eso no había sido comprobado, pero a juicio de algunas personas, de 4 magistrados de la Sala Superior en su momento, llegaron a la conclusión que eso sí había afectado el resultado de la votación. Pero bueno, yo creo que si vemos estos casos que resultan paradigmáticos, se van a dar cuenta, si los estudiamos con calma, me parece que vamos a poder tener un parámetro para darnos cuenta cuándo existe o cuándo el tribunal ha determinado la determinancia o la gravedad que existe. También el asunto del Distrito 1 de Aguascalientes del año 2015 puede ser interesante. Miren, yo les puedo hacer llegar, y con mucho gusto lo puedo hacer llegar mañana, dos documentos. Uno que es con el tema histórico, porque veo que también ha parecido interesante, un poco de la relación de cómo han variado las causales de nulidad a lo largo de la historia, ¿no? Y segundo, una lista de los 10 asuntos que a mi juicio sean más interesantes en el tema de nulidades. Y léanlos, porque, perdón que lo diga, les voy a decir, yo siempre he dicho, y se lo digo a mis secretarios, la única forma en la cual puedes aprender derecho electoral es leyendo sentencias, ¿no? Entonces, mañana con mucho gusto, a través de un correo electrónico, les hago llegar estos 2 documentos, y bueno, ahora que estamos en cuarentena, pues podemos aprovechar el tiempo. Ahora, a ver, voy a seguir resolviendo. ¿Qué pregunta tan interesante, caray, el tema de los sistemas normativos internos? No puedo responderla, le voy a decir por qué. Porque no quiero hacer un paralelismo entre los sistemas normativos internos y los actos administrativos electorales. Si lo hago, estaré haciendo una barbarie y un acto de soberbia intelectual, centralista, donde no esté tomando en cuenta la cosmovisión y la visión pluricultural de los pueblos y comunidades indígenas. Si yo hablo del acto administrativo electoral y lo comparo de manera directa con, digamos, las asambleas de los pueblos y comunidades indígenas, híjole, no, es que me parecería, vamos, tengo yo una secretaria que veo que estaba conectada hace unos momentos, que además es mi amiga, que seguramente me daría de latigazos, porque ella, además de ser indígena, es experta en estos temas. Entonces, la verdad, no. Mire, yo diría que el sistema normativo interno de cada comunidad implica que las reglas comunitarias, las reglas de validez de la elección específica de cada ayuntamiento, de cada población, de cada pueblo, pues sean analizadas de forma muy particular. Y la cosmovisión del derecho de esa comunidad tiene que ser analizada de manera antropológica. Entonces, asimilarla de forma contundente al derecho constitucional, Dios, mire, suena muy bien, pero estaríamos diciendo, si usted se da cuenta, llegaríamos a la conclusión de un aniquilamiento cultural que no nos haría tan diferentes de los aniquilamientos culturales del siglo XVI, por ejemplo, ¿no? Pero eso no significa que no exista, por supuesto, actos válidos e inválidos de acuerdo a los sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades. Que lo que tenemos que hacer es entender antropológicamente lo que la cosmovisión específica de ese pueblo y comunidad, y en su caso entender lo que esos desean para dotarse a sí mismos como forma de vida, que por otro lado no es diferente a los derechos que se encuentran en el artículo 2 de la Constitución. Yo eso es lo que pensaría. Miren, una de las cuestiones que más importan en una reforma electoral que algún día habrá, porque a ver, algún día habrá, ¿no? A ver, dicen que a cada capillita le llega su fiestecita, entonces habrá reforma electoral, algún año habrá. Cuando haya una reforma electoral, por Dios, que alguien ya regule el juicio en línea. Es que es absurdo, es ridículo, que de verdad, a ver, estamos en pleno coronavirus y estamos discutiendo si va a ser en chat,
si va a ser en correo, si va a ser en WhatsApp. A ver, miren, ¿saben qué es lo importante? Lo importante es que el día de mañana los justiciables, que son los que en realidad están teniendo que ir a presentar sus demandas ante las autoridades y se las tienen que sellar en físico, presentan justamente esa cuestión y tienen que presentarlas con firma autógrafa, porque la ley habla de la firma autógrafa. ¿Cómo es posible que en el amparo exista la posibilidad de presentar demandas de amparo, digamos ya a través de vías electrónicas, y en la materia electoral no? Con un agravante, yo diría, gravísimo, que es, además, aquí solo hay 5 salas regionales, y las 5 salas regionales tienen como base las circunscripciones. Y yo no sé a quién se le ocurrió, bueno, sí lo sé, y entiendo que fue una lógica muy propia de 1996, ¿no? Establecer que las salas regionales se encuentran en la sede digamos, de la circunscripción plurinominal. Pero entonces resulta que eso no necesariamente es lo más fácil para los justiciables y para la justicia electoral. Y ese es el caso, por ejemplo, de la sala Jalapa, ¿no? Que de Oaxaca a Jalapa está lejísimos, ¿no? No sé si es razonable que de Chiapas a Jalapa no sea tan fácil ir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me parecería justamente que es indispensable? Indispensable regular el juicio en línea. Vamos, indispensable, y por cierto que también, a ver, ojalá se puedan modificar también las sedes de las salas regionales, pero si no se pueden modificar las sedes de las salas regionales, pues por lo menos que los justiciables puedan presentar en línea el juicio, de verdad. Especialmente en los recursos no se necesita mayor cosa, de verdad, porque los recursos normalmente no admiten mayores pruebas. Estoy hablando sobre todo del REC y del REP. Entonces, de verdad, me parece absurdo. Bueno, ahora, ¿qué tema? Fíjese que este tema de si a lo largo del proceso electoral hay varios actos de violencia política de género y si podría anularse por inelegibilidad sobrevenida. Híjole, es que usted lo que quiere es que le conteste su demanda, pero a ver, hágame un favor, póngalo, escríbalo, preséntelo y le prometo que ahí se lo contesto. Es que está padrísimo el argumento y usted lo sabe, por eso le está haciendo esa pregunta. El argumento está sensacional. Quiero verlo en una demanda y le prometo que ahí lo vamos a resolver. Y no sé por qué creo que se va a poner buena esa sesión en la sala, ¿no? Ok, hagamos una última ronda de preguntas. ¿Sí, Gaby? Tenemos 4 magistrados, 2 escritas que me voy a permitir leerlas en primer lugar. José Raimundo González dice, la elegibilidad de un candidato se da en 2 momentos, al registrarse y en la toma de protesta. Debe operar la invalidez en caso de ganador o nulidad de la elección. Y David Alejandro Morelos pregunta, en el caso de omisiones en materia electoral, ¿son parte de los actos electorales administrativos? Y esas son las 2 preguntas escritas. Vamos a darle ahora la palabra a Javier García Tinoco, por favor. Hola, ¿me escuchas? Perfecto. En el estado de Morelos se acaban de crear 3 municipios indígenas y hay un JDC, el 403 de la Sala Ciudad de México, que acaba de obligar al Legislativo y al INPEPAC de regular los sistemas normativos indígenas, ya que pues no hay, estábamos en el sistema de partidos. Ya vi un poquito la respuesta que dio al otro compañero que preguntó, pero para pues no comparar los 2 sistemas, tanto el autogobierno de las comunidades indígenas como el sistema de partidos, mi pregunta entonces sería enfocada si ya ha habido nulidades en elecciones con sistemas normativos de comunidades indígenas y cómo se han presentado, porque Morelos acaba de aprobar unos lineamientos donde pues se establece el sistema de pizarras, de pelotón, que obviamente en Asamblea General y se deben de presentar ahí nulidades, también yo me imagino, opresiones, más que vemos actos de violencia en estas comunidades, o se puede tornar un poco y un conflicto en ese momento, como tiende a suceder, y uno como litigante en esa postura, ¿cómo acreditamos, no, esta determinancia o cómo, qué casos nos podría comentar acerca de estos sistemas si es que ya se han presentado? Es todo.
Gracias, Javier. Y tengo también a Aram González, por favor. Buenas tardes a todos, magistrado. Un gusto escucharlo el día de hoy. Magistrado, es más su punto de vista en el siguiente asunto. Hablaba de una reforma electoral, hablaba también de cierta manera sobre la nulidad recibida en casilla. Me gustaría saber su opinión respecto a si valdría la pena que el legislador en la siguiente reforma electoral considerara ampliar el catálogo de la nulidad de votación recibida en casilla en virtud de que las legislaciones locales, hablando específicamente del caso Nuevo León, ya que de aquí resido, contiene 13 causales de nulidad y en el caso de la Ley General en materia de medios de impugnación contiene 11. Entonces, si valdría la pena que se homologara, al ser una facultad concurrente, la materia electoral, y se armonizaran las causales de nulidad. Sería todo. Gracias, magistrado. Gracias, maestra Gaby. Son todas las preguntas que tenemos ahorita, magistrado. Gracias, Gaby. Pues a ver, pues efectivamente la elegibilidad se da en dos momentos. Si se da en el primer momento, que es en el registro, pues el candidato no compite y entonces pues ya se acabó. Y si después, vamos a decirlo, sí, obviamente, solo se puede en uno de los dos momentos. Lo que no se puede es hacerla valer en los dos momentos y pensar que en los dos momentos se puede obtener un resultado diferente, ¿no? Si le hiciste valer en el primer momento, pues ya será cosa juzgada ese tema, ¿no? Y evidentemente, si es, a ver, podrá ser, no puedes decir, por ejemplo, no tiene la edad, tiene 16 años el candidato. Bueno, puedes hacerlo valer ahí, ¿no? Pero si después vas a hacer valer causal de inelegibilidad, que sea por otra razón, no por la que ya sea cosa juzgada, evidentemente, ¿no? Entonces, a ver, en el primer momento no se registra y por lo tanto pierde el registro. Y la segunda, que sería al momento de la elección, pues justamente si no se ha hecho valer la nulidad de la causal correspondiente, pues llevará a la nulidad respectiva. Ahora, a ver, qué buen tema es el de las omisiones. Curiosamente, las omisiones electorales, por eso les digo que tenemos que construir esta teoría entre todos juntos. A ver, la omisión, en principio, pues no podría ser acto, es decir, los actos en principio tendrían que ser positivos. Sin embargo, me parece que sí estaríamos en tratándose de omisiones ante materia impugnable. Y eso significa que claro que hay actos negativos en materia electoral. Y me acuerdo muy bien, pero muy bien, de los casos. ¿Se acuerdan ustedes que en el año 2012, si recuerdo bien, se reformó la Constitución para establecer la posibilidad de las candidaturas independientes? Y en las candidaturas independientes se dice, bueno, pueden haber candidatos independientes, pero después, como venía la reforma de 2014, pues nadie hizo la legislación o muy pocos estados hicieron la legislación. Y se acuerdan ustedes que empezaron a llegar a la Sala Superior varias demandas en las cuales lo que hacían era demandar la omisión por parte de la legislatura del estado de haber regulado el tema. Y la Sala Superior lo que terminó diciendo era que efectivamente existía esa omisión y que tenía que regularse correspondientemente. Lo acabamos de volver a hacer. Lo hicimos en un asunto súper interesante del estado de Hidalgo, que seguramente verán la siguiente semana, bueno, creo que en Pascua, cuando hablen del tema de discapacitados. Porque en el estado de Hidalgo y aplicando el bloque de convencionalidad, llegamos a la conclusión que no se habían llevado a cabo las acciones afirmativas necesarias para que las personas que tuvieran algún tipo de discapacidad pudieran efectivamente acceder a los puestos de representación popular correspondientes. Y como no se había llevado a cabo esa regulación de estas acciones afirmativas, ordenamos que la legislatura regulara al respecto. Entonces, en materia electoral, las omisiones constantemente son materia de impugnación también. Pero para eso tenemos justamente que identificar el tipo de omisión y sobre todo el fundamento. Lo interesante es que ya la hemos hecho tanto, digamos, en 2012 se hizo con fundamento constitucional y lo interesante del caso de discapacitados de Hidalgo fue que se hizo con fundamento convencional. Es decir,
reconociendo no solamente la obligatoriedad del bloque de la Constitución, sino del bloque de constitucionalidad. Ese asunto es bien interesante. Bueno, ahora, el tema de indígenas da para otra conferencia, especialmente de nulidad. Sí, hemos tenido casos bien interesantes. Mire, hagamos algo. Voy a también a darles un link yo tengo lista una conferencia del tema de sistemas normativos internos. Entonces, les voy a mandar al mismo tiempo que los dos documentos que ya les prometí, la presi de mi conferencia, ¿no? La verdad es que me parece que ahora el principio que tiene que existir en la interpretación por parte de los jueces electorales tiene que ser del principio de máxima pluriculturalidad, punto, ¿no? Es decir, me parece que las visiones centralistas y las visiones occidentalistas, por decirlo de alguna manera, o mesticistas o criollistas, como les quieran decir, pues me parece que se encuentran evidentemente prohibidas en la Constitución. Es decir, la visión que tenemos que tener es una visión pluricultural, una visión donde tratemos de entender la cosmovisión. Y hay varios casos que están en ese presi. Creo que les va a parecer interesante. Finalmente, fíjense que aunque yo soy chilango, a mí no me encanta la idea de que haya una reforma electoral donde haya un código único nacional electoral. Fíjense que creo, será por todos los años que tengo en esta materia, que me doy cuenta que efectivamente las realidades de cada uno de los estados es muy diferente en torno a las elecciones. Para nada es lo mismo una elección en Oaxaca que en San Luis Potosí, que en Baja California. Y una elección municipal menos. Y la visión centralista, no sé si esa es, y les repito, y eso que soy chilango. Sin embargo, yo más que listas, me parece que lo que hay que hacer es hacer, fórmulas genéricas, ¿no? Una fórmula genérica donde entre todo esto, ¿no? Donde entren, no más que 200 causales, 800 causales, pues una causal genérica que sirva justamente en la que entre lo mismo la instalación de la casilla en lugar prohibido, que los funcionarios de casilla, ¿no? En fin, eso creo que es la cuestión. Ahora, yo aquí cerraría. Estoy seguro que podríamos seguir platicando y yo estoy súper interesado y las preguntas me han hecho reflexionar mucho y se las agradezco muchísimo, ¿no? Ahora, sin embargo, quisiera pedirles un favor, ¿no? El favor es de que si les está gustando el sistema del seminario, porfa, lo platiquen en Twitter, ¿no? Porque queremos darle difusión a esta fórmula nueva de seminarios y vamos a sacar más, ¿no? Y la siguiente semana, por ejemplo, la siguiente semana lectiva, es decir, la de Pascua, vamos a ver un seminario de justicia inclusiva. Y uno de los temas que se van a ver, por ejemplo, es, además de discapacitados, van a verse el tema de sistemas normativos internos. Y eso va a ser, me parece, súper interesante también, ¿no? Entonces, pues era lo que yo quería platicarles, y si nos ayudan eso, ¿no? Tuiteando y diciendo si les está gustando, ¿no? Y por supuesto, si no les gusta, pues también lo dicen, ¿de acuerdo? Porque también nosotros tenemos que crecer como escuela y como tribunal respecto de si las cosas están bien o mal. Eso también se los voy a agradecer mucho, ¿no? Yo creo que aquí daría yo por terminada mi conferencia. Les agradezco muchísimo su participación y espero que haya sido de su interés, ¿no? Querida Gaby, pues muchas gracias también a ti. Muchas gracias, magistrado, por la excelente conferencia. De los comentarios que han hecho los participantes, tenemos muchas felicitaciones. Esperemos que les guste mucho esta dinámica que estamos implementando, es para ustedes. Y como dijo el magistrado, vamos a tener muchos cursos virtuales, que por favor pues vean la oferta académica que tenemos en las redes. Seguiremos con este tipo de seminarios. También tendremos conferencias magistrales de grandes académicos, por lo que les pido que estén atentos a nuestras redes. Y pues agradecerles mucho su atención. Los espero mañana, que estarán conmigo con las causales específicas de nulidad. Y por favor, para terminar esta sesión, ahora sí pido a todos
abran sus micrófonos y démosle un aplauso al magistrado y a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bonita noche a todos, gracias. Gracias, adiós.